Bueno, hoy vamos a arrancar, salvo que tenga alguna duda, hoy vamos a arrancar con la unidad 3. Esperen que ya les vamos a compartir. Y vamos a hablar un poco hoy de lo que es la ley de habeas data y qué es el habeas data. Ustedes lo tienen, creo que ya tienen subido, y si no, pues me fijo, creo que ya les subí yo la bibliografía, en realidad el apunte para esta unidad, si mal no recuerdo. Ustedes están viendo mi presentación, ¿no? Sí, sí. Ah, Ahí no, se a ver ve. qué. La ven en pantalla entera, ¿no? Ahí está. No, está como No, dividida. está como Está como dividido en dos. rara, ¿no? Eso, no sé por qué está. Es lo que, por eso les estaba preguntando. ¿Qué cosa más rara? A ver. Esperen, ¿eh? Ahí Ah, ya abajo a la sé. izquierda que tiene un par de iconos capaz que para presentar. Esperen, no. Acá. No, lo mismo. Eh, Esa es la de siempre. Bueno, esperen que dejar de presentar. Porque me parece que está en modo, eso lo larga cuando es modo presentador, Y que pero te si soy muestra, siempre, ¿no? soy Sí, no siempre sé, presentadora. porque al menos las presentaciones de Google tenés el modo presentador que te va diciendo cuál es el Claro, slide que viene a continuación. claro, pero además tenía algo como que estaba grabando, algo rarísimo. Bueno, esperen que voy de vuelta. Ahora ya no están viendo nada, rarísimo, porque además es lo que hago siempre. Yo, es algo Hoy que la haya cambiado algo. computadora está. Hoy sí, hoy estamos, bueno, a ver, así lo deberían ver, así ven el PPT como lo ven con el costadito, Cuando lo ¿no es estás cierto? editando, Sí. digamos, Cuando sí. estoy editando, perfecto. Entonces, si yo pongo, vamos a poner presentación con diapositivas, a ver si desde este lado, a ver si así lo ven. No, igual. Qué cosa más rara. ¿Habrá cambiado algo de...? No, no, subtítulos no quiero. Qué cosa más rara. Y ahí arriba que dice usar presentación con diapositivas, Debe ser acá. puede hacer clic Ahí ahí. está, ahí Ahí está. está. Ahí está. Ahí está. No, porque, a ver, estuve en un Zoom ayer haciendo esto, digo, y no me aparecía, digo, salvo que Zoom haya Recién que actualizado un punto alguna... más. Ahí está. ¿Ya lo ven? Sí, sí, ahí se ve Bueno, bien. yo solo que Zoom haya actualizado alguna función y no sabía. Bueno, vamos a arrancar hoy. Si me ven que de repente miro para otro lado es porque estoy a doble pantalla. También quizás puede ser por eso, porque estoy con las dos pantallas. Bueno, ¿qué es el Habeas Data? En realidad el Habeas Data tiene sus orígenes mucho antes de la ley de Habeas Data, que es medianamente nueva, bueno, no tan nueva, ya tiene 20 y pico de años, y de la incorporación en la Constitución Nacional. En el 94, cuando se reforma la Constitución, esa gran reforma del 94, se van a incorporar diferentes institutos en el artículo 43. Se va a incorporar el habeas corpus, se va a incorporar el habeas data y se va a incorporar la idea de la acción de amparo, que si bien ya estaba, no es, ya existía, se va a incorporar como una acción rápida y expedita a la Constitución. Nosotros vamos a centrarnos específicamente en el habeas data, que es la que nos interesa para esta materia. Entonces, ¿qué es el habeas data? El habeas data es un recurso, en realidad estoy hablando, cuando digo recurso, hablo del sentido genérico de la palabra recurso, no hablo del sentido jurídico de la palabra recurso. Hago esta salvedad porque muchas veces se dice recurso de habeas data, recurso de amparo, recurso de lo que sea, y está mal, lo dice la gente comúnmente y a veces los abogados también, y está mal hablar de recurso porque cuando hablamos de recurso en lenguaje jurídico, en realidad, el recurso es algo que vos interponés para recurrir, valga la redundancia, para apelar un decisorio. En estos casos no hay ningún decisorio, entonces está mal dicho recurso de habeas data. Uno utiliza el sentido, el significado vulgar del término, común del término, del recurso, como herramienta en ese sentido, pero en realidad está mal dicho. Se llaman acción de habeas data o acción de amparo o acción. Se habla como acción. Pero a los efectos explicativos voy a utilizar la palabra recurso. Hago esta salvedad para que no genere confusiones. Entonces, una herramienta que vamos a tener, que nos va a dar la Constitución Nacional, en su artículo 43, que lo que va a hacer es permitir a los ciudadanos, por un lado, proteger sus datos y por otro lado, controlar qué información o qué datos tienen terceros acerca de uno mismo. Y esto involucra tanto a los ciudadanos
como a las personas jurídicas, o sea, a las personas humanas como a las personas jurídicas. Si bien está consagrado en la Constitución Nacional, esta herramienta va a ser reglamentada hace 20 y pico de años por la Ley 25.326. ¿Qué significa habeas data? Habeas data, como le sonará de la palabra, viene del latín y significa tener los datos. Habeas viene del verbo habere, que es el verbo tener, la traducción del latín, y significa es tener, es el derecho a tener los datos propios. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que se va a estar protegiendo con este derecho de obtener los datos, siempre que haya algún recurso o lo mismo pasa con los tipos penales o demás, cuando siempre que haya una obligación de un tercero respecto a la protección de un derecho, es porque hay un bien jurídico tutelado. En este caso, el bien jurídico que va a tutelar el habeas data es el honor y la intimidad de las personas. Nuevamente puse físicas y jurídicas, no puedo salir de mi perdón, siempre pido perdón por esto cuando lo releo las presentaciones, pero es mi, quedé seteada por el viejo sistema, así que bueno, en realidad para hablar con propiedad son personas humanas o personas jurídicas. Entonces lo que se protege es esto, el honor y la intimidad y hoy por hoy yo les agregaría que aparte del honor y la intimidad, la seguridad en cierta forma de las personas respecto a sus datos. Entonces, cómo está resguardado en la Constitución Nacional? Como le dije hace unos minutos, eh, esto va a estar estipulado, va a estar incluido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Es uno de los grandes institutos que va a incorporarse con la reforma del 94. Y lo que va a establecer es una acción rápida, la Constitución va a garantizar no solamente el derecho a proteger los datos, sino que además va a dar una herramienta jurídica desde el marco de vista procesal. Por un lado tenemos un derecho, que es el derecho a tener los datos, que esto es una cuestión de derecho de fondo, pero por otro lado nos va a dar un marco desde el de lo que se llama el derecho procesal, derecho del procedimiento, que es una acción rápida para poder acceder a estos datos. Y la acción adecuada para aplicar los derechos que nos da la habeas data es la acción de amparo. Y esta acción nos va a permitir acceder, corregir, eliminar, suprimir tanto datos incorrectos como datos privados que uno tenga que esté permitido suprimirlos o eliminarlos o uno no quiera por algún motivo, por la sensibilidad de esa información, que estén en ciertas bases de datos. Entonces, ¿por qué la acción de amparo? Y esto no hace falta que lo sepan para el parcial, se los cuento yo un poco. ¿Cuáles son las grandes diferencias de la acción de amparo? Cuando vos haces un juicio, lo que llaman juicios ordinarios, vos promovés la demanda, tiene un plazo, se le corre traslado a la otra parte, la parte tiene un plazo en general, ese es un juicio ordinario que tramita en el Poder Judicial de la Nación, tiene un plazo de 15 días para contestar demanda, o sea, se va sustanciando la causa, después ahí se abre un proceso, que es el proceso de prueba, después se alega, después se dicta sentencia, después se va a cámara. A ver, tiene un montón de etapas procesales que implican tiempos. Y esos tiempos suelen ser largos o muy largos. Entonces, ante situaciones donde prima la urgencia, nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos esta acción que es mucho más veloz, que es el amparo. Quizás a ustedes lo han escuchado lo de amparo para otras circunstancias, los que son más jóvenes, no sé si tanto, quizás escucharon alguna vez hablar de amparos de salud, los que son un poco más, no quiero decir más viejos, pero un poco más, que tienen un poquito más de edad y Mm. han vivido en la Argentina. Del año 2000 en adelante, recordarán la cantidad de amparos que se presentaron cuando fue lo del Corralito y el Corralón, ¿se acuerdan? Sí. Eh, para traer más los recuerdos. O si no, bueno, ahora en los últimos años los amparos educativos para que abrieran las escuelas, o sea, son Los de acciones que salud, los de los de salud, salud, bueno, todos los días. bueno, los de salud son los que más conocemos, los que más escuchan además. Pero lo que tienen estos, que es por sus requisitos, digamos, son acciones muy rápidas. Y en general,
¿Por qué se necesita recurrir a estas acciones rápidas? Porque aún obteniendo una sentencia favorable, la sentencia pierde sentido ante ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque el bien jurídico tutelado ya fue dañado. Y por más que vos después recibas una sentencia favorable, termina siendo un papelito que lo colgás en una pared, no te sirve para nada, porque ya se dañó ese bien jurídico protegido. Lo mismo con la salud, vos no podés esperar un juicio de 5 años porque si necesitas una medicación, porque la persona se te muere. Bueno, acá corre, no se te muere nadie, pero corre la misma lógica. No me voy a detener en lo del amparo, pero bueno, si alguno quiere tener más información, yo después se los paso, pero son cuestiones más que tienen que ver con el derecho procesal y a ustedes no tienen que ver con esta materia, pero por eso pero sí quería explicarle algunas cuestiones básicas de por qué ante estas situaciones se recurre al amparo. Luego, ¿qué es lo que nos permite el habeas data que está establecida en la Constitución Nacional? Lo que nos permite es el acceso a la información almacenada en base de datos públicas o privadas. Tanto acceder a la información como el derecho a rectificar esa información, actualizar esa información, suprimir esa información y incluso pedir incluso uno podría pedir hasta daños cuando esa información fue usada ilegítimamente. De hecho, muchas veces la ley de habeas data se articula en ciertos casos con la ley de defensa del consumidor, por los derechos de los consumidores, el uso que hacen los proveedores de servicios con nuestra información, el caso concreto, ahora ya no tanto, pero ahora se usan por otros medios, ahora es con las encuestas o por internet o cuando te piden el mail para mandarte el ticket del supermercado, pero todos recordarán, hace 10, 15 y 20 y 20 y pico de años atrás, vos ibas a un supermercado y siempre llenabas cuponcitos para sorteos, para promociones, para descuentos y para un montón de cosas más. ¿Cuál era la ganancia del supermercado, del shopping o del que sea que hacía ese sorteo? La gran ganancia era hacerse una base de datos. Hoy por hoy, las bases de datos son una fuente importantísima de dinero, es una fuente económica importantísima, por eso las bases de datos se venden. Y ahí acá es donde aparece la ley de habeas data. Siempre el derecho queda muy por detrás de los negocios, o sea, los negocios jurídicos y las normativas siempre vienen corriendo por detrás de los hechos jurídicos y los hechos sociales, pero bueno, llegó medio tarde, pero llegó esta ley y está en el mundo. De hecho, cuando veamos propiedad intelectual, algunas cosas les voy a mencionar. Según cómo estén algunas bases de datos escritas, armadas y demás, incluso algunas podrían tener algún derecho de protección propiedad intelectual. Entonces no son una cuestión menor, por eso se negocian, se venden. Eso quizás varios de ustedes lo deben saber ya. Acá es un poquito lo que les había anticipado antes. ¿Para qué es un recurso de amparo? ¿O para qué se utiliza? Se utiliza porque es un procedimiento rápido que permite proteger la privacidad. ¿Cuándo podemos aplicar o cuándo podemos recurrir a un amparo? Que no es recurso, sino es una acción. Después esas cosas las voy a modificar. Eh, a- Ante una falsedad, ante un uso discriminatorio o indebido de datos, lo que se busca es una resolución judicial que modifique, actualice, elimine, rectifique los datos incorrectos o que por algún motivo nosotros no queramos que estén en este registro o de esta manera. Bueno, seguimos. Entonces, lo que les decía, que la acción de amparo lo que busca, o sea, la resolución judicial, lo que busca es modificar, actualizar o eliminar datos. Incluso en general, cuando uno recurre a estas acciones, se hace con una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es una, mm, es una medida o es una forma, digamos, de presentación en la que uno solicita anticipadamente que se tomen algunas medidas. ¿Por qué? Porque aun cuando el recurso, cuando la acción de amparo es una acción muy rápida, aún así necesitas algo más rápido todavía para que en caso de llegar a una resolución judicial positiva, aún así no sea muy tarde.
Entonces, en general, se pide, si es una cuestión muy urgente, con una medida cautelar, donde preventivamente, por ejemplo, se modifican los datos y en todo caso, si después vos no tenías razón, tendrás que pagar las costas o tendrás que responder con la contracautela que ofreciste o como sea. Cualquier Ah, duda me van parando. perdón, Sí, perdón, María José. sí. Uno está más acostumbrado a escuchar las cautelares cuando, no sé, engancharon a uno en un negocio turbio y la cautelar pide confiscar los celulares, que prohibirle que salga del país, bloquearle las No, cuentas. sí, eso es Eso es penal, preventiva, eso es penal y es preventivamente. Son medidas, ¿qué son? Son medidas que quieren resguardar algo, de alguna de un, manera, de un para mayor evitar, daño, claro, es para evitar que aun cuando tiene una sentencia positiva, se frustre el objeto del reclamo. Porque si vos, por ejemplo, tenían que rectificar, imaginémonos que en una página de internet o en una base surgen datos injuriosos acerca de una persona. Vos pedís que los modifiquen porque, no sé, dicen que fulano se dedica a la prostitución. Y está en una base de datos, no sé. O tomaron tus datos y te pusieron para una página, no sé, ofrecimiento de servicios sexuales. Cualquier cosa. Aparte de que es un delito, por el lado, por supuesto que ahí no, vamos a sacar ese ejemplo porque es un delito. Vamos a pensar otro que no sea un delito. que dicen que soy Estás un en el perro. veraz. No, estás Ah, en el veraz. Te voy a meter esa, la ahí, del veraz. Estás mejor. en el veraz. Y para vos, estar en el veraz implica, por ejemplo, no sé, estás por comprar una casa, fuiste a sacar un préstamo que te lo estaban por dar y de repente apareciste en el veraz porque, no sé, tu compañía de celular se equivocó y te puso en el veraz cuando en realidad vos habías pagado siempre. A vos te causa un perjuicio enorme, porque de repente no puedes sacar un crédito. Y si Entonces, no vos saco el podés, crédito, pierdo la operación y bla, perdés la bla, bla. operación, exactamente. Entonces, vos, por ejemplo, podés recurrir al amparo, si te la dan o no, no lo sé, vos iniciás la acción de amparo junto con una medida cautelar. Entonces, provisoriamente te van a sacar del veraz, quizás con el veraz no sé si justo con esa te la van a dar la cautelar, pero imaginémonos que es algo muy fuerte, muy grave, porque a vos no te sirve esperar el amparo, porque quieras o no, el amparo dura un tiempito. A veces pueden ser un mes, 2 meses, 15 días, depende, Sí, pero si depende de lo vos. que se haya pedido. Claro, depende de lo que se haya pedido y cómo qué conteste la otra parte, sobre todo. Porque a lo mejor la otra parte, ante tu acción de amparo, enseguida modifica los datos. Porque dice, sí, en verdad me equivoqué, te lo modifico, digamos. Pero ponele que no. Entonces, las medidas cautelares lo que evitan, en forma genérica, es que se frustre el objeto del reclamo. Porque por más que vos, no sé, después tengas una sentencia a tu favor, si vos esa información del veraz no te la rectificaron, por ahí por 2 meses, 15 días, un mes, del tiempo que sea, el gravamen que te causaron es enorme. También lo que se evalúa es si después es ese tipo de gravamen que a vos te causan, si se puede resarcir de otra manera. Si, por ejemplo, el gravamen es económico y quizás hay una posibilidad de resarcimiento, quizás no te la dan la cautelar. No siempre te dan la cautelar. En los amparos, en este tipo de amparos, te la pueden dar o no te la pueden dar. En los de salud en general te la dan. Si uno la Sí, presenta con cautelar, en general te la eh, dan. yo trabajo en salud y tengo a gente que resuelve parte de las cosas y cuando vienen con una resolución de un pedido administrativo y saltan, nos clavaron un amparo, porque la frase es esa, nos clavaron un Sí. amparo, listo, todo sale como tiene que salir y después se ve. Pero Es sí, que, hay que manejarse así. sí, porque en general Nosotros lo nos pasa lo que, mismo. bueno, es el tema de salud. Rígido el Eh, asunto. es que el tema es, durante muchísimos años, lo que hacían las obras sociales, o en general lo que son de salud, era litigarlas. Como los últimos años, en general, la justicia, los amparos de salud y demás, tramitan la justicia federal. Como los últimos años, en general, la justicia federal ha sido, por un lado, muy rápida y por el otro lado, en general, digo, muy pro Pro, salud, digamos, pro paciente, sí, sí. pro paciente, para decirlo de esa manera, lo que han empezado a hacer porque les resulta después mucho más caro, porque los pierden todos, básicamente, o los pierden mucho este tipo de acciones. Entonces han cedido bastante. El juego que hacen en general, por ejemplo, no sé, las obras sociales es eso, es decir al paciente no, 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 les cae el amparo, bueno, ahí aflojan, porque saben
y esto me estoy yendo de la materia, pero bueno, son cuestiones comunes, saben que cada, no sé, cada 500 personas que reclaman van a recurrir a la vía judicial, Dos, no sé, 5. dos. Entonces es mucho más barato desgastar a la gente, total, pagar 2 juicios no es lo mismo que pagar 500 prestaciones de un reclamo administrativo, ¿no? Lamentablemente ese es el juego que se hace y eso el juego se hace en general con todo, ¿no? Lo hacen las empresas de servicio, en el ámbito de defensa del consumidor pasa exactamente lo mismo, la operación es la misma, hacen exactamente lo mismo. Vos sabés que en defensa del consumidor, no sé, de 1.000 reclamos de usuarios que tenés, quizás 200 van a citarte a conciliación por algún sistema de defensa del consumidor. Digo algún sistema porque el sistema que había antes nacional, bueno, no existe más. Así que hay diferentes sistemas según donde vivas, pero todos hay algún tipo de conciliación en materia de consumo. Vos sabés que de, no sé, de 1.000 personas, 200 te van a citar y si no se resuelve en esa instancia, judicializarlo, lo van a judicializar de esas 200 no sé, 20 10 no sé cuántas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces vos sabés que si vos estás rapurado por un tema y a su vez tenés que poner más plata encima y conseguir un abogado, y bueno, por eso según cómo sea la gravedad del tema, es como también del otro lado saben cuánto ceder o cuánto no, o cuántas probabilidades hay que las personas accionen o no. Tiene que ver mucho con cuestiones más negociales que jurídicas, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que pasa. En general, en este tipo de cuestiones de habeas data no hay tanto problema. En general, la respuesta es rápida y no es tan difícil, digamos. Entonces, bueno, ¿dónde se aplica? Más o menos yo ya les había dicho, bases públicas o privadas, registros civiles, bases tributarias, compañía de teléfono, redes sociales, etcétera. Bancos, la de bancos es típica. Hoy podríamos decir billeteras virtuales y demás. El problema que ahora tenemos de los últimos, no sé, 15 años, 10 15 años, es la información que es compartida internacionalmente. Lo voy a dejar así como medio en un parate y después voy a volver a esto, porque esta es una de las cuestiones, eh, digamos, más complicadas, porque si bien la protección nacional es medianamente buena en lo que refiere a legislación, no a Anda la la práctica, jurisdicción. está el tema de la jurisdicción y el tema de qué pasa cuando las bases de datos son compartidas con empresas extranjeras. Ahora lo vamos a ver igualmente un poco. Bueno, la ley, así como tenemos la acción, así como tenemos el habeas data protegida por la Constitución, que es del 94, tenemos esta ley que les dije que tiene 20 y pico de años, es del año 2000, que es la ley 25326 de protección de datos personales. Lo que va a hacer esta ley es una ley bastante completa. Les recomiendo que la lean porque además es completa y bien didáctica, así como muy fácil de entender y de leer. Lo que va a hacer es, por un lado, regular cómo debe compilarse esta información, o sea, cómo debe tratarse estos datos, cómo deben hacerse estas bases de datos, o sea, regula por un lado el tratamiento, la forma en que se pueden divulgar, y por otro lado, lo que va a regular es qué cosas se pueden hacer con estos datos y qué cosas no se pueden hacer con estos datos. Y en definitiva, lo que va a buscar es garantizar el derecho de la privacidad y evitar que ciertos datos que pueden ser, como les dije antes, que pueden estar erróneos y demás, causen perjuicios a la privacidad, al honor y demás. Y derechos conexos, para decirlo de alguna manera. No se llama derechos conexos, de hecho, con eso es otra cosa, pero bueno, derechos aledaños. Entonces, la propia ley se va a encargar de clasificar los datos. Y te va a decir que hay datos que se van a considerar sensibles y otros datos que se van a considerar no sensibles. Si bien podría pensarse que la información o sea, que la clasificación es taxativa, quizás puedan existir en el futuro o por la forma en que estos datos están dispuestos, algunos otros más que no están incluidos en la ley que puedan ser considerados como datos sensibles. En principio, la ley se va a referir sobre todo a los típicos. Datos sobre la salud, sobre la religión de la persona, sobre el origen étnico, etcétera. Cuestiones que tienen que ver mucho con la privacidad y que podría llegar a tocar cuestiones
de sentido común son sensibles. Y por otro lado, va a considerar no sensibles a toda esa información que sea de uso general. Por ejemplo, el nombre y apellido de una persona, el DNI de una persona, el domicilio, hasta por ahí, porque son esos datos que uno podría obtener de diferentes lugares, ¿no? Esa información se va a considerar no sensible. No, esto no, que no sea sensible no quiere decir que sea digna de protección, sino que el tratamiento va a tener algunas diferencias. Entonces, la ley va a establecer sus propios principios que deben aplicarse a cualquier base de datos, a cualquier situación que pueda considerarse, tanto como base de datos como datos en general compilados, digamos, ¿no? Entonces, los datos que se compilen necesariamente tienen que ser ciertos, adecuados y pertinentes. ¿Qué significa esto de adecuados y pertinentes? La base de datos tiene que contener los datos que necesite para el uso que se le va a dar a esa base de datos. No debería tener otros. Por ejemplo, yo tengo una base de datos bancarios, no tendría por qué incluir, no sé, la sexualidad de la persona, sus antecedentes médicos, el color de su piel. ¿Por qué no es pertinente para una base de datos de un banco, por ejemplo? ¿Qué importa eso? Para una base de Salvo, datos, perdóname, salvo que te sí. quieran dar un crédito y más allá de la limitación de la edad, quieran Solamente la saber. edad debería importar, solamente En realidad la sí, edad y tu scoring bancario, solamente claro. eso. Tu historial bancario, tu historial de cuentas, tu historial de deudas y tu edad. El de salud y ahí, no debería, porque no es una información a la que deberían acceder, no deberían tener acceso a esa información. Claro, no para un Eh, banco, quizá una de no para un seguros banco. especularía más con el banco. Para el seguro Claro, sí, porque vos tenés la obligación de hacer una declaración jurada. ese la Entonces, a la del DJI, seguro, a los efectos probatorios, ante un litigio, podría buscar algo más. Pero la de claro, un banco, lo cierto es que no. La edad sí por la cuestión de los préstamos y los créditos y exacto. demás. Por otro lado, está el tema de la finalidad. Los datos solamente se van a poder usar para el fin que fueron compilados. Y acá es donde aparece la cuestión esta de cuando se venden las bases de datos. Si yo le di, no sé, a Supermercados Coto mis datos para un sorteo, no deberían utilizarse para otro fin. Sin embargo, esto no ocurre. Todos sabemos que yo le di al supermercado Coto los datos para un sorteo y el supermercado me va a dar propagandas, promociones, me va a mandar un millón de cosas más. Por eso, en general, lo que suelen hacer es, en esa letra chiquitita que nadie ve, que son los términos y condiciones, es que vos le estás otorgando, en definitiva, cuando llenás esos formularios, le otorgás consentimiento para que lo usen para un montón de cosas más que para el sorteo. A hoy por hoy ya no están mal los cupones de sorteo, casi no existen. Algunos todavía tienen cuponera para sorteos, pero casi no existen. Pero en general, no sé si ustedes se acuerdan que vos tenías el cuponcito que vos completabas adelante y atrás, cuando lo das vuelta, había una letra re chiquita que decía un montón de cosas que uno nunca sabía lo que decían y nadie lo leía. Bueno, ahí atrás, lo que te estaba diciendo, aparte de los términos y condiciones del sorteo, en general te decía, y con los años cada vez te daba más información, porque antes no se cuidaba tanto esto, lo que te decía era para qué, cómo estabas cediendo esos datos que pueden ser incorporados a las bases para utilizarlo para promociones, información, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. En general es mucho más de lo que uno cree y lo firma uno cuando entrega sus datos y no lee esa partecita de atrás. Y finalmente tiene que estar el consentimiento, o sea que los datos se tienen que haber dado en forma libre, expresa e informada por parte del titular. Y acá nuevamente está el problema, el gran problema de cuando las empresas se compran y se venden base de datos. La típica es los bancos. Los bancos viven vendiéndose y comprando base de datos. Esto ya hoy por hoy está mucho más controlado, regulado. Hay además un montón de otras disposiciones que va sacando el Banco Central de cómo se tiene que hacer esto, pero existe. Y sin ir más lejos, irnos a un banco, piensen ustedes cuando se bajan un software que en general uno tiene que loguearse, o cuando uno entra a cualquier página que necesite loguearse, que hoy por hoy te permiten loguearte a partir de los datos de tu cuenta. No tenés que armar un usuario, sino que vos te logueás
a partir de tu Gmail o a partir de tu Facebook o a partir de lo que sea, cuando en realidad lo que está pasando es que se están compartiendo datos. Muchas veces algunos datos se comparten, otros no. Vamos a ver qué datos se pueden compartir, qué datos no se pueden compartir, cómo funciona entre las empresas, porque además en este caso, lo que les mencionaba antes y les vuelvo a adelantar, se suma la dificultad de la cuestión de la jurisdicción territorial acerca de qué ley se aplica cuando vos en realidad estás compartiendo los datos en Internet hacia empresas que operan en Argentina, pero que tienen toda su ley aplicable y demás, y que están constituidas en el extranjero, ¿no? Y ahí es cuando entras en un mundo medio incontrolable, digamos. Ya ahora en unos minutos se nos va a desconectar, como siempre nos volvemos a conectar cuando nos vayamos. No hace falta, acuérdense que no hace falta, porque después cuando controlo los presentes me aparece 3 veces la misma persona. Acuérdense que una vez que dieron el presente, por más que nos desconectemos y volvamos, no hace falta que vuelvan a darme el presente. Ya está, ya quedaron. Y anótense, agréguense solamente los que se incorporaron después o si no llegaron a dar el presente antes, pero no lo vuelvan a dar porque a mí el chat me sigue quedando. Es más, tengo los chats de las clases anteriores también. Así que no se preocupen. Bueno, ¿qué derechos va a garantizar la ley? Yo acá les puse un extracto de algunos derechos principales. Por un lado, esta ley va a garantizar el acceso de los usuarios a sus datos. ¿Qué significa esto? Que van a poder conocer qué datos están siendo tratados y cuál es la finalidad con la que están siendo tratados esos datos. Y este derecho de acceso es gratuito. Es gratuito respecto tanto a bancos de datos públicos como de privados. O sea que uno podría, hay procedimientos para hacerlo, pero uno podría ir a decirle, no sé, a mí Carrefour me mandan mails todo el tiempo. Ir a decirle a Carrefour, señores Carrefour, quiero saber qué datos tienen mío en su base de datos. ¿Y para qué lo van a usar esos datos? Perfectamente. A su vez, una vez que yo tengo esa información, también tengo derecho a pedir todo esto en forma gratuita. No hace falta recurrir a la vía judicial, todo esto se puede hacer en forma administrativa y así debería hacerse. Tengo derecho a pedir que rectifique mis datos, que actualice mis datos, que suprima mis datos y que modifiquen cualquier elemento que sea incorrecto o incluso, por supuesto, ni hablar, cualquier elemento que esté de forma ilícitamente puesto. Hay datos que son innecesarios. Yo no quiero que a mí no me interesa que el supermercado Carrefour sepa mi estado civil. ¿Para qué quiere mi estado civil? No le sirve para nada mi estado civil. En realidad sí le sirven, ¿por qué? Porque en función de tu estado civil y las compras que haces, ellos te ofrecen productos, fijándose si sos una familia, si no sos una familia, si tenés hijos, si no tenés hijos, te mandan, o sea, buscan cuando se hace todo el tema de marketing y las publicidades van a ser orientadas hacia un público en particular y para eso a ese supermercado les sirven tus datos. Pero en realidad, si yo quisiera que no les figure a ellos mi estado civil, podría perfectamente decirle, supriman mi estado civil de su base de datos, por ejemplo. O todos mis datos en su base de datos. También tengo derecho a pedirles que supriman todos mis datos de su base de datos, sobre todo porque son una empresa, son una base de datos privada. Las públicas, no podemos, yo no podría decir al RENAPER suprimir todos mis bases de datos, todos mis datos, porque la verdad es que no. O a la FIP, eliminar todos mis datos. ¿Por qué? Porque hay otra legislación que le permite a la FIP tener mis datos. Pero sí yo podría tener derecho a decir a la FIP, a ver, ¿qué datos tenés mío? De hecho, vieron que ahora la FIP tiene hace unos años una parte que dice, ¿qué sabemos, qué sabe la FIP de vos? O nuestros datos de vos, o nuestra información tuya, una cosa así, porque vos tenés derecho a saber qué sabe la FIP de vos. Entonces seguimos. Otro derecho, finalmente, el tercer derecho que va a garantizar esta ley es el derecho a oposición. ¿Qué es el derecho a oposición? Es el derecho a oponerse, como lo dice la palabra, al uso que se hace de esos datos, sobre todo de datos que sean sensibles. Como les dije antes, hay ciertas bases de datos donde uno, por ciertas circunstancias, no se puede pedir que supriman todos los datos, pero sí uno puede oponerse al uso que se haga de esos datos. Y en caso de que haya incumplimiento de estos derechos, de este derecho a acceso, a rectificación, a oposición, que es gratuito y que debe ser rápido y que además los titulares de las bases de datos deben tener un sistema rápido, ágil y posible para que el ciudadano o para que la persona jurídica pueda acceder, o sea, el titular de los datos pueda acceder a esos datos. Si esto no se cumple,
La acción a la que se debe recurrir es la que les expliqué hace un rato, que es la acción de habeas data. Así como hay derechos, como siempre, cuando hay de un lado derechos, del otro lado hay obligaciones. Y estas son las obligaciones que la ley, las principales obligaciones que la ley va a establecer respecto a los responsables de los datos, de los tratamientos de los datos, y los responsables los que tienen las bases de estas de datos. Entonces, por un lado tienen que asegurar el cumplimiento de la ley, el tratamiento de datos. Lo establece así en forma genérica. ¿Y cómo debe hacerlo? Uno de los deberes que va a tener quien trate estos datos es el deber de seguridad. Y este deber de seguridad se lleva a cabo, se hace efectivo a través de medidas de seguridad que deben tener, por ejemplo, las empresas, que permitan en forma efectiva mantener la seguridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios o de los datos que tienen en sus bases. Y esta es una de las cuestiones que a veces falla. Y acá este deber hay que interpretarlo en el sentido, en un sentido, a mi entender, en un sentido bastante estricto. ¿Qué quiere decir? ¿Es suficiente que la empresa pruebe que tenía un sistemita de seguridad? Y más o menos. La empresa debería tener el mejor sistema posible dentro de los que existen, digamos, y que están de las otras posibles empresas, para garantizar esa seguridad. No hay muchos fallos en este sentido, pero si vamos a la realidad de los hechos y de nuestra realidad nacional, cada 2 por 3 hay alguno que hackea la base del RENAPER. Entonces, si el organismo más importante, que es el registro nacional de las personas, no tiene una medida de seguridad suficiente para evitar que cada 2 por 3 le hackeen la base de datos, que se puede esperar de las empresas, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión aparte. Por otro lado, todo aquel que sea titular de una base de datos tiene la obligación de inscribir esa base de datos en el Registro Nacional y a su vez tiene un deber de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que se pueden revelar solamente los datos por cuestiones de salud pública o por orden judicial. Es decir, que al simple requerimiento de un tercero no titular de los datos, quien maneja esta base de datos no debería revelarle o compartirle información acerca de las personas contenidas en su base de datos. Nuevamente, esto es relativo. Esto cede por cuestiones de urgencia, por ejemplo, por cuestiones de salud pública. Esto lo vimos mucho con el tema del COVID y demás, que se compartía la información de cuántos vacunados, cuántos no vacunados. Esto en general se hace para todo lo que es estadística médica. Estos datos se suelen compartir. En general se comparten en una forma más anónima, quiere decir que no se ligan nombre de persona con datos, se hace más genérica, por ejemplo, mujeres, hombres, ¿cuántos vacunados? Hay tantos niños, tantos hombres, tantas mujeres, mayores de 18, menores de 18, pero no se une esa información con el nombre y apellido de la persona, los datos, no sé, del DNI de la persona, salvo que se requieran para algo específicamente. Por eso digo que es muy excepcional esto de la posibilidad de compartir los datos. Por supuesto que una orden judicial te puede, como para todo, te puede relevar de este deber de confidencialidad, de esta obligación de confidencialidad, como en cualquier caso. Lo mismo que esto rige para todo, rige para los profesionales que tenemos el deber de guardar el secreto profesional y demás. ¿Cuándo podemos levantar el secreto profesional? Tanto por una orden judicial o para ejercer nuestro propio derecho de defensa. Pero si no, no podríamos. Bueno, en general la orden judicial mata todo tipo de derecho, digamos. Esperen que tengo la barra abajo y me está molestando. Ahí la corto. Bueno, básicamente de la ley de habeas data o del habeas data, eso es lo que más me interesa. Si ustedes hay alguna otra cosa que quieran preguntar o alguna cuestión quieran verlo en profundidad, lo podemos ver. Yo los invito a que le hagan una lectura a la ley, si alguna cuestión no comprenden. Es una de las leyes más, de las leyes simples, digamos, que no las lee y son fáciles de entender, pero si hay alguna cuestión que no entiendan,
los invito a que lo charlemos, que me pregunten. Lo pueden hacer tanto por los foros del campus, o me lo pueden preguntar la clase que viene, o me mandan un mail, lo que sea, pero es una ley bastante ágil y dinámica para leerla. La segunda ley con la que quería charlar un poco hoy es de esta ley que es la 25922. Este es el número originario de la ley. Digo originario porque esta ley tuvo un montón de modificaciones. Tuvo tantas modificaciones que es como que la hubieran desmenuzado, aplastado, pegado, sacado, golpeado. Porque es una ley que originalmente tuvo un fin y que fue bastante pisoteada y mañatada. Originalmente tuvo un fin y la idea era que la ley durara unos 10 años. Después, bueno, así como tal, duró 11 años y después hubo un montón de modificaciones y sigue habiendo modificaciones que responden a las políticas del momento. Fíjense, es una ley del 2004 que respondía a una política de ese momento, y en ese momento la idea de esta ley era promover la industria del software nacional. ¿Y qué se hizo con esta ley? Todavía están, y muchos artículos están, pero hubo muchas resoluciones y disposiciones que fueron modificando cosas. Pero la idea básica de esta ley, que como les dije sigue vigente, era incentivar y darle oportunidades a todo lo que era la industria tecnológica local. Acuérdense que, o si no se los menciono yo, que esta ley vino así como de la manito, muy cuando empezó el auge de Mercado Libre, Despegar y todo ese tipo de empresas que, bueno, que después eran amigas y después fueron bastante enemigas de algunos gobiernos de turno. Entonces tuvo que ver mucho con esa época, la promoción de esta ley. Como ven acá, yo les puse sanción en el 2004, y la idea era promover el desarrollo del software y darle competitividad a la industria del software local. ¿Qué pasaba también? Lo que pasaba también, o lo que fue pasando con los años, es que ustedes saben cómo es la industria del software en general, es que hay muchas empresas que vienen, empresas extranjeras, a las que les resultaba más barato contratar a locales acá, para desarrollo para afuera. Entonces después había que ver qué software se desarrollaba acá, pero que se aplicaba afuera. Entonces ahí empezaron a ver algunas cuestiones de si aplica o no aplica la ley, si fomenta o no fomenta. La idea originaria era tratar de que se crearan empresas locales y poder exportar software y generar empleo local. La idea esta de exportar software y generar empleo local medianamente funcionó, y funciona porque de hecho hay muchísimas empresas tecnológicas extranjeras y locales que utilizan nuestros servicios de desarrolladores o gente especializada en el área de IT, local, pero el desarrollo de software no es tan local. Entonces algunas cuestiones de los beneficios de esta ley se aplican y otras cuestiones no. Además, bueno, en esta época había que competir con otros grandes centros de desarrollo tecnológico barato, como podía ser la India, que sigue habiendo, que sigue siendo un gran centro de desarrollo, bueno, China y demás, pero bueno, sobre todo ese tipo de países. Y a su vez, bueno, la idea era fomentar la innovación, el desarrollo, generar empleo, hacer crecer todo el área de IT, ¿no? De tecnología. ¿Y cuál era la idea? ¿Cómo se iba a desarrollar o cómo se iba a aplicar? Con beneficios. La mayoría de los beneficios tenían que ver con beneficios fiscales. Y estos beneficios fiscales iban a estar apuntados a empresas que desarrollaban software, a empresas de consultoría en tecnología. En general eran empresas que además tenían que pasar por todos estos cánones de ISO y demás para ver si cumplían o no estándares de calidad, de innovación y demás. Pero en un principio, cuando se pensó en empresas locales. Luego se pensó a implementar, o así fue como salió la ley, tanto para empresas locales como para empresas internacionales dedicadas al desarrollo del software, pero que tenían desarrolladores desde acá, ¿no? Desde Argentina, que estaban desarrollando. Porque promovía, en cierta forma, promovía la inversión y desarrollo, y promovía si bien estos software no se iban a aplicar acá, sí promovía el empleo local, como es el mercado tecnológico hoy por hoy, ¿no? Que la mayoría yo en mi casa lo veo desde hace muchísimos años, hace 20 años, porque mi marido se dedica a esto, y bueno, el, el-
los últimos 20 años, 10, 12, 15, no sé ya cuántos, la mayoría trabajó para empresas donde el desarrollo era para afuera, no se aplicaba en Argentina, salvo algún momento que trabajó en Mercado Libre y algunas otras empresas acá locales, pero después no, y aún en Mercado Libre era para desarrollo para el resto de Latinoamérica, o sea que bueno. ¿Qué beneficios daba esta ley? Digo daba porque los porcentajes fueron cambiando con diferentes resoluciones. Por un lado, ahora por eso les digo, no me acuerdo, no sé bien cuál es la que ha quedado finalmente en este momento porque hubo diferentes disposiciones de AFIP que fueron cambiando. Pero en general lo que buscaba era dar beneficios fiscales, reducción de impuestos a las ganancias, dar créditos fiscales para disminuir las contribuciones patronales. En el momento, o sea, es esa contribución que hace, que da el empleador, esa parte tributaria que tributa el empleador y no tributa que el trabajador también tributa, ¿no? Pero esa porción que le corresponde, lo que se llaman, lo que siempre genéricamente se dice como cargas del empleador, bueno, dentro de las cargas del empleador tenés lo que son todas las que son cargas sociales, de ANSES y seguridad social y demás, y también siempre hay una porción de carga tributaria. Bueno, serían esas cargas tributarias. Entonces, la idea era disminuir esta carga impositiva para poder promover la exportación con reducción impositiva. O sea, para hacer el mercado local o el desarrollo local, para hacerlo de alguna manera, ya tanto sea para uso local como para vender al exterior, que sea lo más competitivo posible, que sea lo más barato posible. Esa era la idea de la ley. La ley tiene unos ciertos requisitos para poder acogerse, que se trate que la actividad principal de la empresa sea el desarrollo de software, que tenga que cumplir con estándares de calidad, como les dije hace un rato, por ejemplo, las normativas ISO, que la empresa haga inversión en capacitación y generación de empleo especializado, que haya inversión en desarrollo, o sea, inversión en innovación tecnológica. Esto está establecido así genéricamente. Después hay que ver por las diferentes, después de esto, como pasan todas las leyes, tenés un montón de normativas de los diferentes ministerios que las ponen y los sacan, los modifican, los agregan, los tuercen, lo pasan al otro ministerio según el gobierno de turno. Imagínense que, como les dije, es la ley del 2004, que tuvo un montón de modificaciones y esto hace que haya habido un montón de disposiciones, entonces quizás aun cuando la ley parezca muy amplia, después en los hechos con las diferentes disposiciones ministeriales que van a terminar de reglamentar en cierta manera los requisitos de la ley, quizás el universo que va a poder verse beneficiado por esta ley es mucho menor del que se había pensado en un principio. Así que bueno, en líneas generales, esperen que dejar de compartir, la idea de hoy era trabajar con esto. No les traje caso para hoy. Voy a ver si después para la clase que viene, creo que para el otro tema tengo, para no tosigarlos, porque es un tema bastante fácil, que no tiene muchas cuestiones y demás. Las clases que vienen vamos a ver algunos temas que tienen alguna mayor complejidad, sobre todo no porque sean complejos en sí, sino porque sobre algunos temas todos tenemos ciertos conocimientos. Ay, me acabo de dar cuenta que estoy con el video apagado. Mira, ni me había dado cuenta que había el video apagado. Sobre algunos temas uno tiene un cierto conocimiento o cree que tiene un cierto conocimiento, sobre todo cuando veamos toda la cuestión de propiedad intelectual, y después van a ver que algunas cosas que uno cree que son de una manera no son tan así. A eso me refiero con complejidad, pero no es gran complejo. Para ser sinceras, en general a casi todos los estudiantes les gusta mucho más esta segunda parte que la primera, como mucho más jurídica, y esta segunda la van a ver como más cercana a su carrera, digamos. Así que bueno, les anticipo, le doy como este aliciente de que esta parte va a ser más cercana. De aplicación práctica, digamos. Esta sí, yo sé que la primera, bueno, era un poquito más lejana. Esta segunda les aseguro que es un poquito más. Bueno, salvo la parte contractual, que es que no es tan lejana, esta es un poco más cercana a su carrera, digamos. Si hay algún tema que no esté en el programa,
algún tema específico que a ustedes les gustara. Yo se los había dicho al principio de año, pero bueno, al principio del cuatrimestre, pero se los repito sobre todo esta segunda parte. Si hay algún tema específico sobre el que ustedes tengan dudas o que les gustara tratar y que no estén incluido en el programa, avísenme con tiempo porque lo podemos incluir para algún momento, para alguna clase, nos quedamos un rato más y yo les preparo material y lo incluimos, más allá que se incluya o no se incluya en el parcial, digamos, puede ser afuera, ¿no? Por afuera del parcial, pero estaría bueno, porque es una buena instancia, se los digo, se los vuelvo a plantear ahora que estamos en la mitad de la materia, sobre todo que ahora que ustedes tienen como ya tienen como una introducción a una cuestión más legislativa o una cuestión más jurídica que tenga que ver con su carrera, quizás haya algún tema específico que quieran tratar. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, un par de alumnos les interesaba este tema y yo les había dicho, bueno, quédense tranquilos que vamos a hablar de la ley la ley de protección de datos personales y me preguntaban y qué pasa con las bases y demás, que creo que hay un slide que creo que me los salteé, no me acuerdo si lo vi o no, y si no, se los comento ahora, que esa parte no sé por qué la obvié. No me acuerdo si es que no estaba en el slide o es que yo lo vi a la pasé y no me di cuenta. Que es qué pasa con la información internacional. Para uno poder compartir bases de datos con alguna empresa, o sea, con otro país, vamos a hablarlo genéricamente, ¿no? Con alguna empresa de otro país, la protección legal de ese país debe ser equivalente a la que tenemos en Argentina o superior. Si no se cumple ese requisito, no se puede compartir la información. Esto lo establece la ley. Y esto es importante. En general, les cuento que los países de la Unión Europea tienen muy bien trabajado estos temas. La Unión de la Europea tiene un montón de resoluciones y disposiciones que se refieren al tratamiento de las bases de datos y tiene una buena base regulatoria y protectoria. En este sentido, en general son leyes que incluyen también cuestiones de propiedad intelectual, de cómo es el tratamiento de la propiedad intelectual sobre las bases de datos, cómo se debe proteger la base de datos y demás. Hasta que en general los países miembros de la Unión Europea tienen un buen trabajo con este tema y es una legislación muy similar e incluso más protectoria que la nuestra. En otros lados, desconozco. Eh, no sé, hay otros que no. Entiendo que hay alguna legislación interesante también en el derecho americano, algunas cuestiones. Como siempre, todos los países que tienen origen de common law, ustedes saben que no es que no exista legislación, existe legislación, pero muchas veces tiene que ver con cuestiones de antecedentes jurisprudenciales y demás. Y por el tipo de mercado, a veces no son tan protectorios y demás. Pero hay también alguna normativa. Yo la que más conozco en general es la que más manejo es la de la Comunidad Europea, que es muy similar a la nuestra y muy protectoria. Pero lo que sí es importante es esto, que en el caso de que uno comparte información con una empresa, por ejemplo, de una empresa a otra empresa, a veces pasa con el tema de las subsidiarias, ¿no? Que en realidad la nuestra local es subsidiaria de una internacional, de una de otro país. Se supone que, digo se supone porque, bueno, después el control a veces es complicado, no debería poder compartirse información si el país donde está la otra empresa no tiene una protección similar o mayor a la nuestra. ¿Alguna duda tienen o algo quieran comentar? ¿Algo de lo que vimos hoy? No, Nada por no, ahí. en principio no, uno está más acostumbrado a verlo desde la parte, bueno, en el caso mío, porque laburo en salud y entonces los recursos y todo eso van por ese lado. Bueno, es una Eh, de las áreas donde más se tiene que aplicar esta ley, o donde más se aplica y tienen con muchos más protocolos de seguridad sí, y de lo tratamiento que de pasa es que datos. ahí se da un problema que se da siempre en la Argentina. O sea, está muy bien, por ejemplo, cuando salió todas las leyes de discapacidad, que regularon la discapacidad y que la abrieron muchísimo, pasaron dos Sí, cosas, que son la madre de todos los amparos, claramente. sí, Una es, nadie dijo quién iba a financiar las cosas. Eso pasa en todas las leyes sí, argentinas. Vamos a hacer un totalmente. cohete a la luna, no importa. ¿De dónde va a Sí, salir la plata? No totalmente. importa. Y es muy complicado el sistema de salud para bancar. Y por Es otro lado, complicadísimo, sí. sí, sí, sí. Y por otro lado, el tema de que es una realidad. Yo tengo, en mi laburo hay una médica que se dedica casi exclusivamente a eso. Es una persona de un carácter muy particular, pero la tipa tiene 30 y pico de años de experiencia de auditoría y demás. Y dice, el juez
dijo, hay que darle todo. La frase es así, hay que darle todo. El Sí. juez no tiene ni la menor idea. No, y el Entonces, tema ¿qué pasa? Vos financieramente produce un desequilibrio tremendo. no solo eso, a ver, yo no voy a defender a los que a mí me pagan un sueldo más o menos, pero vamos a pensar en esto. Una cosa es que vos a un chiquito o a una persona con discapacidad le des todos los recursos que puedan hacerle mejor la vida, y otra cosa es que una señora que tiene, por ejemplo, un amparo para un tratamiento desde el interior y se trata un cáncer acá, entonces se la trae porque acá, a ver, es una verdad de perogrullo, la mejor medicina se da a la sombra del obelisco. Sí, Se viene acá, se la trata acá, el juez puso que quien sea el que tenga que pagarla, la pague, todo bárbaro. Viene el Día de la Madre. Ah, hay que pagarle los pasajes de avión y el hotel en su ciudad natal porque va por 2 días para ver a sus hijos y volver. Eh, es un tema, sí, Porque, a no ver, debería. que lo que le paguen a los chicos el micro y que los chicos viajen a Eh, Buenos Aires. Claro, Ponele. el tema es, acá tenemos, justo y cerramos, bueno, es otro tema, pero es interesante esto. Yo, es un debate que lo he tenido muchas veces. El tema de la salud es un debate. ¿Por qué? Sí, Porque el Estado debe garantizar el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental en el exacto. que Argentina se comprometió mediante tratados internacionales. ¿Cómo cumple Argentina? Argentina cumple con un montón de normativa que garantiza el acceso a la salud. El problema es que, y esto yo no me quiero poner al lado de los privados porque la verdad es que No, no, para no, nada, no, no, porque he estado de este lado como litigando contra los privados y sé las cosas que hacen, pero sí, también es cierto que hay ciertas circunstancias que exceden las posibilidades. También lo he charlado con amigos, abogados que eran dueños de empresas de salud y me contaban, sobre todo empresas chicas, decían, a veces es imposible, porque hay, sobre todo cuando esto el tema de tratamientos bueno, experimentales, nunca los aprueban, pero algunos esos tratamientos que son millonarios, decían, el desfalco que produce evitan que yo después no le pueda dar el tratamiento a un montón de otras a un personas, que el montón de tratamiento es gente. mucho más barato, que les digo que no, que en otras circunstancias les hubiera dicho que sí, y esas también tienen que litigar. Como no van a litigar, la mayoría, hay gente que queda desamparada. Eso Exacto. también es real. Entonces, quizás en esos casos, ahí debería haber una tercera pata, el gran estado protectorio, ahí debería intervenir y decir, bueno, hasta acá llega la empresa privada, acá me presento yo como Estado, que soy quien en definitiva tiene que garantizar el derecho. Que debería, exactamente. Eso es una Exacto. opinión personal. También es verdad que las empresas negocian y es un negocio a veces Sí, de sí, sí. salud poco y que en realidad que lo que quieren es dar lo menos posible, lo más barato posible y ganar lo más Para quedar, posible. recaudar lo más posible, ¿no? Totalmente de Exactamente, que acuerdo. también es una realidad. Ujú. Pero bueno, sí, pero es verdad, pasa esto, que en otros países estas circunstancias no se dan. No, Eh, lo cierto es eso, otros países no se dan, pero que también no tienen los sistemas de salud que tenemos nosotros, que aún, yo creo que aún a pesar de todas las falencias, todavía tenemos una salud pública que en otros lados no existe. no Pero existe. que Sí, también hay cuestiones que no las puedo afrontar. O sea. tal cual, tal cual. Pero es Así que eso. bueno, Gracias. están las dos cuestiones, pero sí es una realidad. Hay muchas leyes que son muy lindas, pero después en la práctica faltan, olvidaron ver algunas cosas. Pero como algunas leyes son políticamente correctas, y además ser políticamente correctas son, sobre todo en época de elecciones, más Oportunamente políticamente o correctas. muy oportunamente correctas, es que salen. Y si no, prueba de ello es todo lo que están pasando en estos momentos donde hay Exactamente. cuestiones que tienen que ver con condiciones electorales y no con el resguardo real y sincero de los derechos de los argentinos. Pero bueno, eso ahí ya nos vamos a meter en otros lugares. Bueno, los dejo. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. Seguimos la clase que viene. Cualquier cosa, como siempre, me escriben y Y lo, hablamos.